Listo, bueno, vamos a empezar con el parcial, con el segundo parcial de programación. Entonces procederemos creando un proyecto, ponemos el nombre que queramos, pues lo vamos a poner parcial segundo corte, parcial segundo corte. Luego esto procederemos a ubicar nuestra carpeta source, en la cual vamos a crear un nuevo paquete, pues este paquete nos va a contener nuestras clases, la cual en una de estas clases debemos de tener nuestro método principal. Bueno, primero que todo, entonces crear el paquete, ponemos también el nombre que queramos o pues el que sea necesario, el que se requiera, parcial. Entonces vamos a poner parcial. Dentro de nuestro paquete vamos a crear entonces nuestras clases. Vamos a crear la primera clase, que pues como sabemos por convención las clases inician siempre con una letra mayúscula. Entonces vamos a ponerle a nuestra clase principal, vamos a ponerle principal, porque va a ser la que va a contener nuestro método principal, que es por donde se empieza a ejecutar todas las líneas de código. Bien, lo que nos ayuda acá de Eclipse es que acá de una vez podemos crear automáticamente eh, nuestra clase main. Como vemos, él automáticamente la crea aquí, que este es nuestro método por donde se empieza a ejecutar el código de nuestro programa. Pues el problema o el parcial que toca realizar nos indica que debemos de crear una clase, y nuestra clase debe tener unas funcionalidades o bueno, objeto cuando se cree la instancia de en nuestro método principal. Entonces nuestra clase que debe tener unas funciones, unos métodos, los cuales serán sumar, restar, dividir y cantidad de números primos en cierto rango. Dice que el usuario final tendrá la posibilidad de utilizar una vez cada una de las funcionalidades en la misma ejecución hasta que él decida terminar el programa, es decir, si el usuario final inserta los valores 4 y 2 y sus posibles resultados respectivamente. Si se ejecutan cada una de las operaciones serán 6, 2, 4, y pues la cantidad de números primos que hay entre 2 y 4, los 2 y que son 2 y 3 los números primos, y la cantidad pues son 2. Bien, entonces ya viendo estos requisitos, bueno, lo que nos piden que hay que hacer, procederemos a crear nuestra siguiente clase, la cual pues entonces le pondré como operaciones calculadora, algo básico, algo así, el nombre que sea. Recordemos que siempre tiene que iniciar con mayúscula el nombre de nuestra clase. Operaciones mat. Operaciones mat voy a llamar. Listo, luego de esto procederemos a crear dentro del ámbito de nuestra clase, vamos a declarar nuestros atributos, las variables que tenemos. Entonces pues una principal que nos están pidiendo allí son dos números, que son básicamente los que van a realizar todas estas operaciones, las de dividir, restar, sumar, y que realizarán esta operación. Aunque bueno, esto yo lo hice aparte, pero igual sigue manejando los conceptos de encapsulación, que pues ya vamos a proceder a explicarlo. Entonces pues nos piden estos dos únicos valores, un número 1 y un número 2. Entonces son de tipo entero y pues yo lo voy a nombrar uno num 1 y num 2. Entonces, ¿dónde se aplica el concepto de encapsulación? Es cuando pues utilizamos esta palabra reservada, private, que ¿qué es lo que nos hace? Evita que desde otra clase
por ejemplo desde esta que es donde la que nos contiene nuestro método principal, por donde se empieza a ejecutar nuestro código del programa, pues entonces no vamos a poder acceder a ella teniendo esta palabra reservada private. Si no fuese así, pues podríamos acceder desde cualquier otra clase, no solo desde esta, sino desde cualquier otra que tengamos, y modificar los valores que tienen aquí, y pues por convención y muchas veces precisamente como nos convenga, pues no es bueno que esto suceda, que se puedan modificar los valores de esta clase dentro de otra. Entonces aquí es donde se empieza a manejar con esto los conceptos de encapsulación. Ay, carajo. Bueno, entonces para entender esto un poco mejor, pues vamos a hacer el ejemplo. Entonces, pero para esto, pues una vez creamos nuestra clase, vamos a crear el método constructor, que el método constructor es donde inicializamos o le damos, pues sí, un valor inicial a nuestros atributos, a las variables que hemos creado. Entonces aquí procederemos a crear el método constructor. El método constructor, ¿qué característica tiene? Que debe llevar el mismo nombre de nuestra clase. Operaciones mat. Y como hablamos de un método, pues entonces inmediatamente colocamos los paréntesis. Entonces, como ya he dicho, dentro de nuestro constructor vamos a darle un valor inicial a nuestras variables ya creadas acá, nuestros atributos. Vamos a decir que en un 1 pues la vamos a iniciar en 4, ¿cierto? Acá nos piden un valor que pues de ejemplo, que puede ser 4, igual puede ser el que queramos. Igual estos van a ser modificados posteriormente con los métodos set y getter, que también hacen parte del concepto de encapsulación, que pues ya con estos es los que nos permite acceder a estos atributos a los cuales pues directamente no podemos modificar sus valores indicados dentro de su clase, ¿cierto? Pero con los métodos set y get, setter y getter, pues ya en cualquier otra clase podemos hacer llamado a estos métodos y ellos nos permiten hacer una sobreescritura de los valores que les hayamos dado inicialmente a nuestros atributos, a nuestras variables. Entonces vamos a hacer la explicación aquí. Entonces vamos a crear un objeto, vamos a hacer una instancia. Entonces principalmente vamos a llamar vamos a nombrar a nuestra clase, la cual se llama operaciones básicas, operaciones mat, qué pena. Y vamos a nombrar nuestro objeto, vamos a poner OP. Y aquí creamos nuestra instancia, vamos a hacer la instancia de nuestra clase operaciones básicas. Hacemos la instancia llamando a su método constructor, pues el cual tiene el mismo nombre de nuestra clase. Una vez hecho esto, pues para que se pueda entender, si en el caso de que acá esto no fuera private, entonces con nuestro objeto ya creado podríamos acceder directamente a nuestras variables y cambiarles el valor que ya les habíamos dado inicialmente en nuestra clase, y pues realmente esto es lo que no se debe hacer o debemos de evitar. Entonces para eso se maneja el concepto de encapsulación, el cual pues podemos identificar con estas palabras reservadas del lenguaje de programación. Entonces acá vemos el ejemplo, ya acá quedaron nuestras variables privadas y vamos nuevamente a querer llamar nuestras variables y ya pues vemos que no, ni siquiera aparece. Entonces pues esto es lo ideal. Bien, ok, entonces continuemos con lo que nos piden. Entonces nos piden unos valores, nos piden que unas funciones, los cuales pues van a ser nuestros métodos de sumar, restar y dividir. Pues procederemos a crearlos después de iniciar nuestras variables. Nuestra primer variable es un 1, vamos a iniciar ahora la siguiente, que la vamos a iniciar en 2,
Pues hasta el momento creo no necesitamos más variables. Ahora vamos a proceder a crear el método suma. Pues como este no nos devuelve nada, entonces va a ser tipo void procedimental y lo vamos a llamar suma. Y bueno, nos hace falta una variable resultado, creo que vamos a necesitar acá, entonces pues la voy a crear acá. Estas son variables globales que pueden funcionar para cualquiera de los métodos que yo vaya a crear dentro de mi clase. Entonces vamos a decir que el resultado va a ser igual a min 1 más número 2, o sea, ese es el resultado 6, e inmediatamente pues como este no me devuelve nada, debo imprimir qué es lo que me está ejecutando, ¿cierto? Para saber qué está pasando. Sí, listo. Entonces, bueno, pues entonces vamos a imprimir esos nuestros valores. Acá imprimimos resultado de la suma de estos dos números que hemos creado. Bueno, vamos a crear todos los métodos. Los de suma, división son prácticamente, pues como no los voy a crear devolviendo nada, pues los voy a hacer, tienen como la misma estructura, son sencillos de hacer. Resta sencillamente sería lo mismo, pero le cambiaría pues la operación. Entonces pues simplemente voy a copiar y pegar, y acá digo que se resten, e igual me van a estar imprimiendo los mismos valores. Y lo mismo para dividir. División, dejémoslo así. Uy, ¿qué pasó? Copiamos, decimos que se dividan. Acá ya. Esto es una suma, una resta. Y listo, pasa lo mismo para estos tres métodos. Entonces sencillamente el resultado me va a estar capturando las operaciones que voy a estar haciendo de este lado. Pues acá por ejemplo en un 1, 4 dividido en 2, pues el resultado va a ser 2. Acá me va a estar imprimiendo pues los números que yo ingresé, y pues no es más. Luego vamos a crear el método de los números primos, que tampoco me devuelve nada. Entonces va void números primos. Uy, perdón, números primos. No tiene argumentos, entonces no escribo nada ahí. Bueno, yo ya lo había creado por acá, entonces lo voy a abrir para guiarme, para recordar qué era lo que había hecho. Lo había llamado operaciones básicas, entonces lo tengo acá. Tengo que hacer la creación de otras variables, las cuales van a ser, como no voy a trabajar con estos mismos números, entonces voy a crear otras dos variables aquí, la cual va a ser primo
y rango. Voy a crear estas dos variables. Vamos a proceder a darles un valor inicial dentro de nuestro constructor. Yo voy a poner que vayan desde 2, que es donde empiezan los números primos, hasta el rango, pues hasta el número que se va a poner un 20. Uy, carajo. Asignación. Bueno, continuando con el parcial, ya he creado mis nuevas dos variables, porque como había dicho al principio, bueno, no recuerdo, no voy a trabajar el método de los números primos con estas dos mismas variables, sino que las voy a trabajar con otras dos, pues por algo que vi que tenía que ver con el rango de los primos, porque yo vi que, por ejemplo, si este es mayor, un caso este fuera 21, pues entonces me va a botar un error. Un ejemplo, decir acá, en vez de que yo en número 1 inicialmente colocara un 2 sin un 1, pues me podría hacer las operaciones, estas otras operaciones, pero la de los números primos no me la realizaría. Entonces, pues por esa razón quiero trabajarlo en dos variables diferentes, o pues fue como yo lo vi. A ver, dijimos que desde 1. Pongámoslo más cerca. Verdad que 1 no, porque 1 también me da 0, espere. Dejémoslo que es de 2. Entonces ya tenemos las variables globales que se crean dentro del ámbito de la clase, que estas van a poder ser utilizadas en cualquiera de nuestros métodos que creemos dentro de nuestra clase. Como vemos acá, vea, non1, la declaramos, la inicializamos dentro del constructor y puede ser utilizada en los diferentes métodos que creamos, y ya dentro del ámbito del método pues ya va a tomar diferentes valores, o dependiendo pues de las operaciones que vaya a realizar. Ahora procederemos a crear el método para contar cuántos números primos hay en ciertos rangos, de un número a otro. Entonces pues aquí yo, como lo hice, pues creé una variable local que va a ser pri, y le voy a asignar el valor de primo. Ya posteriormente voy a explicar por qué pasa esto. Entonces a pri le asigno la variable primo. Me voy a guiar ya del que yo había realizado anteriormente. Tengo que crear dos contadores, uno para el while y otro que me cuenta cuántos números, que va a ser mi contador de cuáles son la cantidad de números primos que hay en ese rango. Entonces contador 1 lo iniciamos en 0, espere, ya ahorita verificamos, y contador 2 igualmente iniciamos en 0. cnt, a ver si ahora qué hacemos. Pues voy a trabajar con un while y un for anidado dentro del while. Entonces escribimos la sentencia while, acá automáticamente él nos da la opción de generar toda la estructura del while. Nos dice una condición, entonces pues mi condición va a ser que pri, que está iniciada en el valor 2, va a ser menor, uy carajo, perdón, aquí va a ser menor a rango, que esa sí es una variable global. Pues acá yo le puse unos colores, lo cual pues nos permite diferenciar entre la variable global y una local. Pues la variable global se ve más clarita, yo le cambié el color, se ve más clarita, mientras que la local se ve de un color azul más oscuro.
Eso pues para diferenciar esas dos tipos de variables. ¿Por qué pasa esto? Porque pues ya como lo había hecho se manejan en dos ámbitos distintos. Uno está dentro del ámbito general que es el de la clase y ya otro está dentro del ámbito de mi método. Bueno, acá en este. Entonces, ¿qué valor tiene rango inicialmente? Acá en nuestro constructor 20. Bueno, tiene mucho. Vamos a decir que va a ir hasta 5. Entonces va a decir que pri le estamos asignando el valor de primo. Primo, ¿qué valor tiene? Tiene 2, o sea que 2 menor al rango, a 5, se está cumpliendo. Sigo guiándome acá. Bueno, acá yo había hecho una validación por algún problemita que vi aquí. Bueno, procedo a crear mi for. Igualmente me crea toda la estructura. Uy, pero este no era. For. No, ese no es. No. Esperemos. Bueno, no me está creando, no me está mostrando la estructura general, sino algo más grande. Espere, carajo. Vamos a quitar esto. Y esto no, pero este no es. ¿Qué pasa? Bueno, acá, ahora sí ya pude. Acá el IDE nos permite pues qué estructura del for nos conviene y pues esta es la general, la que siempre manejamos, la síntesis del for. Bueno, acá yo voy a llamar esta variable local del for, pues va a ser c. La voy a iniciar en 1 porque este contador me va a estar dividiendo, bueno, sacando el módulo a mi variable pri, que es la primera que inicia, y esta va a estar haciendo el recorrido sacando el módulo a mi a pri hasta que llegue a ese número, el módulo a cada uno de ellos. Y ahorita procedemos a explicarlo. Entonces va a ser menor a qué? Va a ser menor e igual al rango. Tiene que ser de la misma dimensión porque pues hasta ese número va a llegar a dividir siempre. Que apenas llegue acá, estos dos sean el mismo, pues van a salir de todo el ciclo y también de este. Bueno, seguimos, me va a seguir guiando el que ya había hecho. Entonces, bueno, acá en este yo hice esta validación. Lo voy a explicar acá con este que ya había creado. Entonces creo mi variable, la inicializo en 1 y va a ser menor a este rango. O sea, bueno, acá en este caso yo la inicié en 47. Vamos a dejar los mismos valores de allí, 2 y 5. 2 y 5. Entonces decimos que pri, como se le asignó el valor de primo, va a estar iniciada en 2. 2 es menor que 5, menor o igual que 5, sí. Bueno, acá estamos nuevamente reiniciando un contador, que ya después decimos por qué sucede acá, en esta parte. Y creamos nuestro for, nuestra sentencia for. Inicializamos una variable local acá en 1 y hago esta validación. Lo que pasa es que cuando C, por ejemplo, este va a ser 2 y mi siguiente contador él va a seguir aumentando pues hasta 5 y yo solamente necesito que él me divida hasta el número que yo estoy necesitando. Por ejemplo, si acá es 2, pues necesito que me empiece a dividir desde debida a 2 por 1, a 2 por 2 y no debería de seguir aumentando, pero como el for acá no hay nada que lo detenga hasta el momento, pues él va a seguir dividiéndome este número 2, me lo va ya después a aumentar, me lo va a dividir por 3, por 4 y por 5 y pues ya me va a seguir tomando otros valores que yo no necesito.
por lo cual utilizo la palabra reservada break. ¿Qué hace la palabra reservada break? Apenas pues yo acá utilicé lo que hace break es sacarme como tal de un ciclo. Él me saca de un ciclo, él ya rompe ahí y saca la, la iteración que se esté haciendo, la cancela. Entonces pues para explicar eso, digamos un ejemplo acá, él viene vale 2. Digo, in empieza en 1, pero pri inicialmente acá tiene el valor de 2, porque ingresó, apenas dijo que era, apenas hizo esta validación acá, que si 2 era menor o igual que 5, entonces pasaba esto y se empieza a ejecutar acá el for. Entonces acá él se sale, yo hice esta validación y yo digo que si mi contador, que es el que va a estar sacando el módulo a mi primer variable incrementando a pri, entonces se salga. Entonces al momento que por ejemplo 2, que es el valor que tiene ahorita pri, y C ya vaya a aumentar a 3 porque él va a seguir aumentando normalmente, pues entonces apenas diga que es mayor que 3, pues se sale de mi ciclo for y continúa con el while, porque ya se sale del for. Y aquí una vez sale del for, entonces acá es donde estoy haciendo el módulo. Acá viene con un valor 2 y acá saco el módulo. Entonces, ¿qué vale primero? 1, vale mi variable c. Entonces 2 dividido en 1, el módulo de esto, el residuo, va a ser 0. Entonces yo digo que si resultado es igual a 0, mi variable contador aumenta en 1, la cual yo inicialicé acá en 0, o la estoy iniciando acá en esta parte dentro del while. Le estoy volviendo a dar un valor inicial 0. Continúa dentro del for. Ahora ya no vale 1, sino vale 2. Vuelve y hace la validación. Dice que si c es mayor que 2, entonces se sale. Pero como c que es 2 no es mayor que 2, él continúa. Y vuelve y hace el valor. Pri hasta ahora ha iniciado hasta ahora con la primera iteración, o sea que todavía vale 2, pero este ya hizo su primera iteración, así que vale 2. 2 dividido en 2, el módulo del residuo va a ser 0. Nuevamente contador, entonces aumenta en 1, ya vale 2. Mi contador ya vale 2. Continúa, porque él dice que tiene que ser menor hasta 5. Entonces viene aquí y hace un incremento. ¿Cuánto valía aquí? Hace un momento valía 2, ahora ya va a incrementar a 3. Que si 3 es menor o igual que 5, sí, ingresa la validación. C, que es 3, es mayor que 3, digo mayor que 2, qué pena, que es todavía no he incrementado esta variable. Entonces, sí, se cumple la validación, se cumple la validación. Entonces inmediatamente nos saca del ciclo for y viene al while. Entonces acá ya una vez sale, yo hago una validación y digo que si contador 2, que era el que me estaba contando las veces que ese primer número en esa primera iteración daba 0, pues va a ser primo. Si da solamente 2 veces, si da más de 2 veces primo, o sea que es eso lo que estoy validando acá, pues entonces no me va a aumentar solamente cuando contador tenga 2 veces, tenga almacenado un valor de 2. Mi variable contador 1, que la inicié acá en 0, va a ser ahora 1. Esta variable es la que me va a estar almacenando la cantidad de números primos. Esta es mi variable, la que me está capturando cantidad de números primos. Cantidad de números primos en ese rango. Y luego aquí aumenta mi variable pri, aumenta en 1. ¿Qué valor tenía acá? 2, o sea que vale 3.
3 es menor que el rango 5, sí. eh, Como mi contador 2 acá tenía ya almacenado el valor 2 ya de la operación del número 2 que se había realizado anteriormente, pues vuelvo y lo reinicio para que vuelva a hacerme un conteo nuevo con el nuevo incremento que he hecho de mi variable PRI. Ahora PRI vale 3 y ingresa nuevamente a mi for, que inmediatamente empieza a ejecutarse con mi variable iniciada, mi variable c iniciada en 1, y vuelve y ocurre lo mismo. Entonces este es mi código para, para hallar el número, la cantidad de números primos. Pues ya que lo tengo aquí, ya lo expliqué, vamos a escribirlo rápidamente en este lado. Entonces aquí por fuera la variable, nuestra variable contador 2, nt2, que es la que está contando si el número es primo o no. Esta es la variable que nos hace eso. Entonces la reiniciamos, ya había explicado por qué. Aquí voy a hacer mi validación, donde digo que si c va a ser mayor al valor que tenga en ese momento ese incremento, mi variable PRI, entonces haga lo siguiente. Bueno, en este caso, como no vamos a imprimir nada, podemos utilizar esta síntesis, nos lo permite. Vamos a escribir break, entonces que nos saque del ciclo si se cumple esta función. Si no, pues entonces va a realizar las operaciones. Entonces mi operación, pero ya explico mi primera operación, break. Entonces pasa a ejecutar resultado, como tomo mi variable global resultado, la cual yo no inicialicé acá porque pues lo único que quiero hacer, la función de esto es que capture exactamente eso, los resultados de las operaciones que yo vaya a realizar. Entonces resultado, le asigno el valor de la operación módulo, que es la que me muestra pues cuál es el residuo, que es lo que necesito saber acá para poder contar, para poder hacer después la validación y saber si es un número primo o no. Entonces decimos que PRI, que es mi variable local, esta es el símbolo para módulo que se va a estar dividiendo con C. Entonces hago mi validación y digo que si resultado es igual a 0, bueno, continuamos y hacemos nuestra validación, que si resultado es igual a 0, o sea que es donde vamos a saber que ya sabemos que si da 0 más de 2 veces, entonces ese número ya no es primo. Entonces acá estamos haciendo esa validación. Entonces contador 2, nt2 más va a estar aumentando de 1 en 1, le damos acá un valor inicial 0. Entonces acá la primera vez que esto aquí de 0, el residuo de 0, pues aquí va a aumentar en 1. Siempre que de 0 él va a aumentar en 1. Entonces acá en esta parte él va a estar aumentando cada vez que el resultado sea 0. Luego hago otra validación ahí mismo para validar, como solamente el número primo es divisible por 1 y por el mismo, o sea que necesito que el resultado sea solamente 2 veces 0. Entonces, dale, ¿cuál? Entonces en la condición, si estoy grabando, sí.
En la condición pongo que si mi contador 2 es igual a 2, entonces acá entra en juego mi contador 1. Empieza a aumentar, que contador 1 pues me va a empezar, ese es el que me va a contar entonces la cantidad de números primos. Y pues como acá pasa esto, entonces él me va a seguir almacenando los valores. Entonces apenas salga del for tengo que volverlo a reiniciar en cero para que vuelva a hacer el conteo con el siguiente número que aumenta aquí, que ya va a ser otro. Listo, entonces acá ya hago esa validación. Dentro de cuál ámbito estoy, dentro del for, acá for, ya hice esta validación. Entonces dentro del cual, acá el for, donde estoy, y for, ¿dónde está mi for? Al parecer esta validación tengo que hacerlas por fuera, porque si no se me estaría repitiendo en cada iteración. Sí, error acá, perdón, fuera del for, aquí. Y mi variable pri, que tiene el valor de primo, también va a ir aumentando hasta que sea igual al número del rango. Y fuera del while, o sea dentro del ámbito de mi método, creo que tengo que imprimir entonces cuántos primos obtuve. Lo voy a copiar de acá porque creo que tengo exactamente el mismo nombre de las variables. Sí. Entonces voy a explicar acá, vea, ya con esto puedo explicar por qué a mí acá tuve que crear una variable local pri y asignarle el valor de primo. Lo que pasa es que si pues sería solamente para el caso de imprimir el mensaje. Hice cantidad de números primos entre, pues como estoy utilizando pues acá concateno el valor, lo quiero imprimir. Si imprimiera a pri, pues él me imprimiría el último valor que tiene acá en cada aumento, o sea que sería 5. Me imprimiría entonces el cantidad de números primos entre 5 y 5. Pues no quiero eso. Entonces, como está dentro del ámbito de mi método, pues eso va a ser lo que me va a imprimir. Entonces imprimo la variable global primo, que no va a sufrir ninguna modificación, y pues me va a imprimir desde cuál rango es. Solamente pues para eso fue que hice esta asignación aquí. Y listo, ya hemos creado el método para saber si hay un número primo o no. Pues yo ya lo probé y sé que funciona, pero pues ya ahorita vamos a hacer la prueba. Bueno, vamos a hacer una prueba acá. Entonces vamos, ya habíamos creado nuestro objeto, habíamos hecho nuestra instancia. Entonces llamamos nombramos a nuestra clase. Espere, cierro entonces esta ya. Esta no la necesito, hijo de madre. No. Esto ya lo puedo cerrar. Y me quedo con el parcial. Ojalá me esté imprimiendo bien. Bueno. Oh, ¿qué es esto? Se me importó algo ahí. Bueno, ya. Entonces vamos a ir a mi método principal, en el cual tengo, a mi clase principal, perdón, donde tengo el método principal donde se empieza a ejecutar todo el código de mi programa. Entonces aquí ya creé, creo que esto ya lo expliqué, lo de la creación del objeto, la instancia. Entonces nombro a mi objeto y voy a llamar una de las funciones que ya creé, uno de mis métodos. Entonces pues quiero a suma, quiero que me haga la suma. Pues simplemente hago el llamado acá del ID, me está trayendo un ID
Ay, fue madre, espera. Me está trayendo un ID de, de mi objeto, de la clase operaciones mat. Y pues me va a ejecutar lo que tiene este método. Pues como él está imprimiendo algo, pues no hay necesidad de acá de imprimir nuevamente. Si lo hiciera, pues me botaría un error. Entonces pues vamos a ejecutarlo. Que funcione. Para ya terminar. Pues vamos a ver qué números tengo yo acá. Num1 y num2, que son estas variables que tengo acá. Num1 y num2, 1 y 2, pues 3. Y acá me está arrojando el resultado, que precisamente es este mensaje, lo que me está mostrando. Vamos a imprimirlas todas. Operación, suma, resta y división. Entonces, como es el mismo valor para todas, me dice que 1 menos 1 es esto. 1 dividido en 2, pues como si lo hubiera manejado como un double, pues me hubiera arrojado un dato distinto, es por lo que este número es menor. Y ahora pues vamos a también a utilizar nuestro método números primos, y vamos a ejecutarlo para ver qué nos muestra. Dice la cantidad de números primos entre 2 y 5 son 3, lo cual pues es correcto, creo. Vamos a buscar acá números. ¿Qué pasó? Números primos. Imágenes acá. Bueno, esto está correcto. Yo sé que si hay 5 ahí, ve ahí. 1, 2. Hay 1, 2. Este no se cuenta. Y 3. Entonces vamos a poner, por ejemplo, un rango el 7. Pues ya para el 7 deberían de haber 4. Debería arrojarnos un 4 acá, que son 4 números primos. Efectivo, nos arroja el 4 si está funcionando. Pero bueno, entonces queremos que no siempre nos imprima el rango entre 2 y 7, o que por ejemplo no sea siempre eh, el resultado, por ejemplo, de suma, resta y división de estos métodos sea siempre 3, menos 1 y 0, sino que queremos, por ejemplo, la suma entre 5 y 7, que pues igual va a ser la operación para todos los demás. Solamente con cambiar esas dos variables ya él nos va a arrojar nos va a arrojar los valores pues correspondientes. Entonces, ¿cómo hacemos para modificar estos valores si estamos manejando el concepto de encapsulación? Para poder hacer esto, uy, me constipé. Para poder hacer esto, tenemos que hacer uso de los métodos set y get, los setter y getter. Entonces, pues bueno, yo sé una forma rápida de hacerlos, solamente dentro del ámbito de mi clase. Oprimo clic derecho y voy a source, a dirección. Uy, acá esto me aparece en español, referencias. Uy, no, ¿dónde era? Ah, carajo, se me perdió esto. Source. Referencias. Refactoralizar, utilizar. Acá, bueno, ya no es source, sino pues la dirección, código fuente. Qué loco. Y él automáticamente ya me trae la opción para generar esos métodos, los set y los getter. Setter y getter, generar métodos delegados, creo que son estos. Generar métodos de obtención y establecimiento, o sea, el get y el set.
y acá me muestra la opción. Entonces pues de los que yo requiera, pues yo necesito modificar qué valores. Resultado, pues al resultado no le creo porque únicamente está capturando valores nada más, no tengo por qué modificarlo. Entonces solamente voy a crear método setGether para num1, num2, primo y rango. Entonces ya él automáticamente me los crea. Entonces mis métodos get siempre me van a devolver un valor, y siempre pues van a ser del tipo de dato que yo haya creado acá dentro del ámbito de mi clase. Si fuera un string, pues acá él automáticamente, o si yo lo estuviera creando, tendría que crearle public string para que me devuelva exactamente pues el valor del tipo del dato, no puede ser distinto. Y pues para cada variable se crean los dos. Por ejemplo, para número, entonces tengo set. Set no me devuelve nada, tiene un argumento el cual va a ser el valor que me va a modificar. Entonces acá tenemos una palabra reservada dis. Como tienen el mismo nombre, la misma variable, pues acá se diferencian con esta palabra reservada dis, que se refiere, this es para referirse siempre a la variable global, a las variables globales, o sea, las variables que yo he creado dentro del ámbito de mi clase. Entonces es para hacer referencia a esa clase y asignarle el valor a num, que tiene el mismo número y que es de tipo entero, que es este argumento, o sea que va a ser el que yo voy a modificar acá en mi método principal, ya creando el objeto. Entonces estos son otros IDs, entonces ya acá automáticamente él va a reconocer que hay más IDs y me va a traer esos métodos con mi objeto OP, que lo he nombrado así, objeto de tipo operaciones mat. Listo, lo mismo pasa para cualquier otra variable a la cual yo le haya creado estos métodos. Entonces vamos a ver cómo funcionan. Entonces acá ya me está imprimiendo unos valores y yo acá ya le da unos valores iniciales en mi constructor. Pero no quiero trabajar siempre con esos mismos, entonces los voy a cambiar. Números primos. Entonces nuevamente voy a acceder, o voy a llamar a hacer el llamado a mi método set para modificar entonces los valores de mis variables. Esto es, como ya lo había nombrado antes, manejando el concepto de encapsulación. Ya había hecho esa explicación. Fin. Entonces ya no quiero que el valor inicial de num1 sea 1, sino que allá nos decía que fuera 4. Entonces acá me dice que está pidiendo un argumento de tipo entero, el cual se llama num1. Entonces como es un entero, pues vamos a ponerle 4. Creo que ya nomás haciendo ese cambio. Bueno, vamos a cambiar el no, el del 2, ya dejémoslo así. Entonces solamente cambiamos el valor de num1. Entonces vamos a imprimir nuevamente suma, o cualquiera de los que fuera, y ya me debería imprimir un valor distinto. Vamos a llamar división, y ya ahora sí nos puede realizar la división. Y vamos a ver el resultado, y exactamente ya es distinto. Ya nos dice la suma entre 4 y 4, y yo le puse suma todo, creo que eso es error de acá de escritura. Suma, suma, suma. Entonces esto es división. División. Ahorita. Y resta. Listo. Era solo eso, ahora sí. Suma, división, resta. Y vamos a hacer lo mismo para... Entonces ya vimos que, por ejemplo, acá num1 tiene un valor inicial 1. Acá no los he cambiado, pero una vez lo cambie acá,
y vuelve y lo ejecute, como él va ejecutando cada línea de código, pues ya acá ya le he cambiado el valor, ya he podido hacer la modificación utilizando el método set. Vamos a hacer uno ahora para ver el cambio en los números primos. Entonces nuevamente mi mismo objeto, entonces quiero cambiar el rango. El primo es el primer número. Bueno, entonces yo me había hecho por acá una validación hace rato, la vamos a buscar ahorita, por lo que había explicado de que primo, pues como es el primer número, no puede ser mayor que el rango, ¿cierto? O sea, no puede ser el rango 20 y el número inicial va a ser 21, porque pues entonces me va a arrojar un error. Entonces decimos que vamos a cambiar, vamos a setear a primo, que acá lo habíamos iniciado como que en 2, ¿cierto? Entonces digamos que cuántos números primos hay, ya no es de 2, sino es de 10 hasta operación. Vamos a cambiar el rango hasta 50. Entonces acá es donde hago mi validación. Ahorita vamos a hacer un ejemplo de qué pasa cuando este número primo, que es el valor inicial, es mayor al rango. Entonces yo digo que sí. Entonces acá sí puedo hacer ya el uso de mis métodos get, que son los que me están obteniendo como tal el valor. Entonces yo nuevamente hago uso de mi objeto, uy, qué pena es OP, traigo un ID, llamo a mi método get, el que me entiende, get primo, y digo que si get primo es mayor, ¿qué pasa? Es mayor, nuevamente mi objeto, que get rango, listo, como son de tipo entero, pues él está tomando acá que 10, si 10 es mayor que 50, que en ese caso no es, pero si fuera, entonces voy a imprimir este mensaje. El valor inicial, pues por ponerlo así, se puede escribir de otra forma. El valor inicial no puede ser mayor al rango. Y listo. Y una vez haga esa validación, entonces ahí sí me puede imprimir a números primos. Entonces vamos a ver qué me arroja ahora. Ahora me dice que cambiamos. Mira, acá teníamos, ¿dónde están números primos primero? Números primos, que es como tal me trae los valores que por default, por decirlo así, yo les puse inicialmente, acá, 2 y 7, que es acá estos. Pero ya haciendo el uso de mis métodos set y get, los modifico en mi método principal y les doy unos valores distintos, los cuales acá me los está mostrando, 10 y 50, ya no valen 2 y 7, pero los he cambiado dentro de esta clase haciendo uso de estos métodos y no cambiando directamente el valor de mi variable. Bueno, sigo explicando. Entonces, me perdí un poco. Entonces ya acá haciendo el uso de esos métodos puedo cambiar el valor, pero dentro de esta clase. Estoy sobreescribiéndolos gracias a estos métodos. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Entonces digamos que yo inicialmente puse fue 50 y aquí 20. Entonces es para esto. Entonces si ve, no me puede hacer esto, dice el valor inicial no puede ser mayor al rango.
La cantidad de números primos entre 50 y 20 pues es cero porque pues está haciendo mal la operación. Y listo, no sería más. Bueno, la prueba de escritorio. ¿Cómo le hago? Vamos a ver si me hago un debugging aquí.